Buen día mis hermanos, le habla su humilde servidor Juan Carlos. Quiero hablarles de un tema con referente a de dónde nacieron las lenguas, los dialectos, lo que hoy conocemos como el castellano, el inglés, el italiano, cualquiera que sea el idioma nativo que tenemos cada uno de nosotros, independientemente de cuál sea nuestra región o acento. En el caso de nosotros, el castellano, de donde provino. Bíblicamente, en el libro de Génesis capítulo 11, verso 1. Tenía entonces toda la región una sola lengua y unas mismas palabras. Cuando empezó el Señor a hacer los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y dijo: hágase la luz, y la luz se hizo. Separó la luz de las tinieblas, al igual que cuando en el verso de Génesis capítulo 1, verso 6, hizo también el Señor la atmósfera del vapor. Y en el verso 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El momento que hace el huerto del Edén, forma al hombre, al igual también, y en él lo forma el polvo de la tierra, sopla en su nariz aliento de vida, y forma al primer hombre, a Adán. Y verso 8: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. El Señor, al momento que hace al primer hombre, crea el huerto del Edén, y ello está ubicado en el mismo capítulo 1, capítulo 2 del libro de Génesis. Nos da a entender entre la ubicación exacta del Edén. Verso 14: y el nombre del tercer río es Hidelec. Este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. El Éufrates hoy en día es un río que cruza desde Turquía, cruza parte de Palestina, Asiria y Irak, desemboca en el último país. Es uno de los grandes ríos del Asia occidental. En el caso de la ubicación exacta del Edén, el Señor ve los cielos y la tierra desordenada y vacía, separa la luz de las tinieblas, y esto a través de su palabra, como Él crea el universo y el cosmos. En el caso de que separa la luz de las tinieblas, crea al hombre de la tierra, del polvo de la tierra, sopla, lo forma, y luego sopla un aliento de vida, en el cual denominó el primer hombre como Adán. En cuanto a las lenguas, verso 2 del capítulo 11 de Génesis: y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Todos los hombres que se habían multiplicado a partir de la simiente de Adán y de Eva crecen, se multiplican. Cuando empezaron los hijos de los hombres a multiplicarse en gran manera, esto después del diluvio, cuando a Noé, su esposa, Sem, su esposa, Jafet, su esposa, y Sem, Can y Jafet, sus tres hijos, los tres hijos de Noé, empiezan a tomar por posesión la tierra del oriente, la cual mediante un listado se le había dado a cada uno para que estos tomaran por posesión cada una
de aquellas tierras en el oriente. En el verso del capítulo 11, verso 1 de Génesis, que habla sobre la torre de Babel, en un sitio ubicado hoy en día como Babel, y las ruinas de Babel hoy en día quedan al lado del palacio de Saddam Hussein, esto en Irak, y en ello se anuda en cuanto a la evidencia en cómo es al momento de que queremos saber sobre el origen de las lenguas en cuanto al dialecto de cada uno, o la primera lengua nativa, la cual fue históricamente fue el hebreo, que en el cual al momento que se le da el conocimiento a Adán para que éste dé nombre a todos los animales y a las bestias que Jehová Dios había hecho en el huerto del Edén, a cada uno le da nombres, y esto ya al primer hombre se le da la sabiduría para en cuanto al dialecto y elegir un nombre a cada uno de las bestias. Verso 3 del capítulo 11 de Génesis: y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cojámoslo con fuego, y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos y edifiquemos una ciudad y hagamos una torre cuya cúspide llega al cielo, y hagamos un hombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y es de la importancia como nosotros, al momento que nos percatamos de que empezaron los hombres a multiplicarse, todos se reunieron en un solo sitio, y en ello se anuda a cómo es de importancia manera en cuanto a ellos todos tenían un solo dialecto, el idioma nativo desde Adán y Eva, que la historia nos da a entender como el hebreo, la primera lengua. Verso 5: y descendió Jehová para ver la ciudad y toda la torre que edificaban los hijos de los hombres. Los ojos de Dios están puestos sobre la tierra, son 7 ojos que están puestos sobre toda la tierra. En el libro del Antiguo Testamento nos denomina en una de sus libros, en el cual hay 7 ojos puestos del Señor sobre toda la tierra, y Jehová observa su creación, en el caso de cómo se dio cuenta de que los hombres se habían reunido todos en un solo sitio, y ellos hablaban una sola lengua, y esto armaron una torre en ladrillo y asfalto. Verso 6: y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Todos tenían un solo lenguaje, todos hablaban todos estaban en un solo sitio, construyendo una gran torre. Así, verso 7: ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el hablar de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Al momento de que el Señor se observa cómo los hombres empezaban a construir, todos se reunieron en un solo sitio, y ellos nada les quería hacer desistir de aquello. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí fue confundido Jehová el lenguaje de toda la tierra, desde allí los esparció sobre toda la faz de la tierra. Como nosotros al momento de que tenemos un dialecto, el castellano, el inglés, el francés, cualquiera que sea el idioma nativo según el acento, en el libro de Génesis nos da a entender que así fue como al principio todos tenían una sola lengua, y al momento de que estos construían en un solo sitio, la ascendencia de Noé, cuando después del diluvio, que entonces empezaron a multiplicarse, los hijos de los hombres empezaron a multiplicarse, nada les iba a hacer desistir de querer hacer esa torre que llegaría hasta el cielo. Lo mismo que había acontecido en el caso de aquel lucero que era proveniente del cielo, que quería ser superior al Todopoderoso, el cual fue arrojado desde los cielos. En el libro del profeta Isaías, capítulo 14, verso 12, habla sobre un ser celeste que había querido ser algo superior al Altísimo, y por lo cual fue despojado
de su condición celeste. Capítulo 14, verso 12, Isaías. ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que habitabas a las naciones, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Y ello como aluda de cómo lucero que cayó del cielo, queriendo creerse o querer pasar por encima de un Dios altísimo, y fue en el libro del profeta Isaías nos da a conocer cómo arrojado desde las alturas por ello. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. En el caso de cómo este lucero que cae de la mañana también ocurrió queriendo creerse mucho mejor que el Altísimo. En el caso de la Torre de Babel, como todos los hombres se reunieron en un solo sitio queriendo construir una torre hasta el cielo, y nada les iba a hacer desistir por ello, y por ende vino aquella confusión en cuanto al lenguaje, cuando en el momento de que el hombre en algún motivo, en alguna circunstancia, quiere creer ser superior a Dios. Salmo 125, verso 1. Los que confían en Jehová son como el monte Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Nuevamente el Señor se obra al momento de que ve iniquidad en los hombres, y esto el salmista da a entender que la vara de impiedad inmediatamente es arraigada. Verso 4. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón, mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará. Con los que hacen iniquidad, paz sea sobre Israel. En el caso de como aquel lucero, que hijo de la mañana, que cae desde los cielos queriendo ser superior al Altísimo, debilitando las naciones, el cual fue arrojado al Seol. En el caso de los hombres, en el lenguaje, estaban todos reunidos en un mismo sitio, y como en ellos se anuda que al momento de que los hombres queriendo llegar al cielo por su propia condición, estos son despojados de aquella opinión mediante el poder que nos da a entender. Al principio creó Dios los cielos y la tierra, y como en el inmenso poder, en el caso de las lenguas, estos cada uno empezaron a confundirse según el dialecto que les había descendido en ese momento, el cual observa Jehová sobre los hombres, descendiendo la confusión en cuanto al lenguaje, y ello cada uno les hizo desistir de aquel momento que ellos pretendían llegar al cielo por sus propios medios. Hechos capítulo 2, verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Nuevamente Jesús hace expiación por los hombres. Es necesario de que Él ascienda para que descienda sobre nosotros el Espíritu, el cual en el libro de Hechos capítulo 2, verso 2, nos aduce que viene de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. En el verso 1 todos estaban nuevamente reunidos, pero en ello se aducía en cómo ellos estaban reunidos unánimes en oración para que descendiera aquel día de Pentecostés. Verso 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. En cuanto a sale de la boca del Señor 7
siete espíritus de la boca de Jehová, quien crea al principio los cielos y la tierra, ese mismo lenguaje, el cual en el momento de la torre de Babel empieza a descender sobre los hombres, lenguas que empiezan a confundir a cada uno de ellos, el cual queriendo llegar hasta el cielo, a la cúspide de los cielos, creando una gran torre, queriendo llegar a los cielos por sus propios medios. En el caso de aquel lucero de la mañana que es arrojado por quererse mejor que el Altísimo, y de ello la importancia en cuanto a que en el día de Pentecostés estaban todos juntos unánimes, y de repente viene del cielo un viento recio, y cómo es de la importancia que al momento de que, a diferencia de la torre de Babel y a diferencia de aquel lucero que cae de la mañana, estaban todos juntos unánimes esperando la promesa de parte de Dios a los hombres para darle dones. En el caso del día de Pentecostés, como ellos estaban juntos adorando a Dios, consultándole al Señor, y ellos aduciendo la promesa del Espíritu Santo por la expiación de su Hijo Jesús. Y cómo es de la importancia que al momento, y la diferencia entre la torre de Babel en cuanto al lenguaje, y la diferencia de aquel lucero que se despoja de su condición celeste por querer ser superior al Altísimo, a comparación del día de Pentecostés, en que todos estaban juntos unánimes, cuando de repente viene un viento recio de los cielos, en el cual le da a cada uno de ellos dones llenos, quedando todos llenos del Espíritu, de los 7 espíritus que salen de la boca del Señor, los cuales le da dones a los hombres. En el caso de cómo es de la importancia, de cómo al ser humano es de importancia en cuanto a los dones del Espíritu. En el caso del lenguaje, cómo en ellos se anuda, cómo podemos nosotros tener un lenguaje especial, hablar un solo lenguaje, el lenguaje de Cristo como cristianos, que al momento de que desciende sobre los hombres un viento recio, en aquel momento de día de Pentecostés, estando todos juntos unánimes, cada uno empieza a hablar lo que el Espíritu les decía que dijese. Esto es mediante el Espíritu del Señor que había descendido sobre los hombres para darle dones, porque aquel que habla en diferentes lenguas pero no tiene amor, de nada le sirve. Queremos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, ser esas personas llenas de tu Espíritu y hablar el lenguaje de Cristo. Nos reunimos juntos unánimes para que descienda sobre nosotros aquellos dones del Espíritu que se le dan a los hombres, por lo cual era necesario que Jesús ascendiera y que descendiera sobre nosotros el Espíritu de verdad, el Espíritu de inteligencia, de sabiduría. Dios con nosotros. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, te damos por este día. Desciende, Señor, sobre nosotros esas lenguas de fuego, estando nosotros reunidos, y que valga el sacrificio de tu Hijo Jesús por nosotros. Queremos, Señor, ser esas personas llenas de tu Espíritu, hablar un solo lenguaje, el lenguaje de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.
cosas